Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente. El programa donde se discuten los temas fundamentales de la historia y del pasado dominicano, sobre todo para que las nuevas generaciones de dominicanos tengan, diría ser, un conocimiento más cabal y terminado de nuestra verdad histórica. En la apertura y la democracia, y como consecuencia directa de esa especie de acto de contrición que yo he definido en múltiples ocasiones, la noche del 30 de mayo, en la apertura y la democracia, se ha escrito muchas obras de ensayos sobre todo el periodo de vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, tomando como un punto de partida las emotividades, diría así, los conflictos, la refriega espiritual que causó en los estamentos fundamentales de la sociedad dominicana en el crepúsculo, diríase, la tiranía de Trujillo. Pero nosotros, en esta tribuna de pasado y presente, siempre, y por las enseñanzas primarias que recibimos de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, con los crisoles históricos de ser un luchador antitrujillista, diríase, de todos los periodos de vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en la Juventud Democrática, en el 14 de junio, en el asilamiento a la Embajada de Brasil, y sobre todo en ese lúcido proceso que se siguió en la apertura y la democracia, que aún no ha sido debidamente ponderado por los análisis de los procesos judiciales importantes en la apertura y la democracia, como fue el juicio seguido a los remanentes, a los ejecutores materiales del crimen de las hermanas de Mirabal, junto con mi tío de la vida, el nunca bien ponderado poeta y sonetista dentro de lo que en la historia de la literatura nacional se conoce como la generación del 48, como lo fue mi tío de la vida y uno de los crisoles fundamentales del productor de pasado y presente, como lo fue el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez. Y hago esos credenciales, presento estos credenciales ante el país esta noche al iniciar pasado y presente, precisamente para que la sociedad dominicana tenga un conocimiento de que en pasado y presente lo que nosotros procuramos es acercarnos a la verdad histórica sin apasionamiento. Hoy día en la sociedad dominicana, en la pequeña burguesía intelectual, surge siempre una especie de refriega sobre la interpretación de temas importantes de la historia contemporánea nacional, que ha hecho quizás esos conflictos, esas refriegas de la pequeña burguesía intelectual dominicana, que un sector importante de la juventud dominicana que tiene una conciencia crítica depurada se sumerja en un profundo pesimismo, porque como país y como sociedad no tenemos un perfil definido en cuanto a lo que son los temas fundamentales de la interpretación del pasado dominicano. Esta tribuna de pasado y presente, como una especie de cenáculo histórico, siempre ha tratado, y desde mis comparecencias públicas en el programa del destacado historiador y periodista don Víctor Grimaldi, siempre el leitmotiv fundamental de nosotros ha sido que las nuevas generaciones de dominicanos, los hijos de la posmodernidad, los que no vivieron ese periodo, tengan un concepto más objetivo
y más acabado de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ese es quizás el punto fundamental de pasado y presente a nosotros abocarnos a conocer el pasado dominicano. Pero esta noche vamos a abordar esos temas del pasado dominicano con una voz autorizada, con una voz, diríase, que tiene los credenciales por las investigaciones históricas acabadas que ha hecho sobre el pasado dominicano, y es quizás la única persona que diríase, en el ensayo dominicano ha dado una visión cronológica de todo el periodo de la era de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Con don Fernando Infante vamos a hablar esta noche sobre esos temas de la historia contemporánea dominicana, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros el destacado escritor e historiador dominicano, don Fernando Infante. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, gracias Carvajal por traerme nuevamente a tu programa. Veo que tú sigues siendo, digamos, un Quijote en tratar de presentar el pasado nuestro desde una visión objetiva, desapasionada. Porque entre nosotros lo que prevalece siempre son los juicios de valores, la pasión, el oportunismo. Claro. Don Fernando, yo dando una lectura a una frase, a una pequeña estrofa de un poema de un humanista dominicano, de un filósofo tan trascendente, y diríase el precursor de la verdadera crítica de obra de arte en la República Dominicana, como lo fue don Antonio Fernández Spencer. Don Antonio Fernández Spencer señalaba: Trujillo, sin ti las tardes no son iguales. Y ese poema, eso siempre me llamó mucha atención. Sí. Yo le preguntaba a Víctor Villegas, decía: Víctor, esas expresiones. Y a pesar de que hubo un subtracto de que se ha dicho, de que se dice, bueno, esos poetas fueron inducidos para formar el álbum, hubo la influencia de la dictadura, pero en el subtracto y dentro de la misma, diríase, nostalgia profunda que hay en una juventud dominicana por conocer ese periodo de nuestra época, pura y simplemente deviene como consecuencia directa del hecho de cuál ha sido el resultado de la administración de los partidos tradicionales en la apertura y la democracia. Entonces, cuando uno aborda esos temas, inmediatamente como usted, que con mucha responsabilidad y con mucha idoneidad y con mucha transparencia y fundamentado en investigaciones históricas y partiendo del concepto, la premisa que tuvo muy en boga en la época de las utopías revolucionarias de Mao Zedong, que el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Usted más que nadie está investido ese derecho
para emitir un juicio sobre el pasado dominicano, porque sus investigaciones así lo demuestran, don Fernando. Y hay un aspecto medular y fundamental, y es que nosotros, en esta tribuna de pasado y presente, lo que perseguimos con estas comparecencias públicas, no es como quieren decir algunas personas, para denostar a que busca una interpretación objetiva y clara y precisa del pasado dominicano, no sujeto a esos contrañimientos epocales y a lo que mencionamos, sino una interpretación diáfana y pura del pasado dominicano a la luz de los métodos contemporáneos de interpretación de la historia. Decía, no, pero eso no son los nostálgicos. No es nostálgico, es que hay que conocer la realidad, analizar ese periodo de nuestra historia con una profunda objetividad, porque de ese derivan consecuencias históricas fundamentales, como fue que fue el primer jefe de Estado que tuvo un control sobre toda la territorialidad de la República Dominicana. Definió de manera definitiva el problema limítrofe entre la República Dominicana y Haití, que como consecuencia de la interpretación que se daban a muchos tratados internacionales no se había definido. Entonces, es un salto en una dictadura, pero hay que decirle a la juventud dominicana, nacida en esta posmodernidad, que no estuvo metida en esas querellas cotidianas, en esas querellas políticas que se dieron al inicio de la apertura y la democracia, tienen derecho a tener una idea cabal y objetiva de la historia, porque la historia no es emocionalismo. La historia tiene que fundamentarse en base a realidades concretas. Tiene muchas vertientes, entonces que sea una vertiente objetiva, claro, apasionada, fría. Fíjate, tú hablabas primero de dos cosas. Hablabas de esa frase de Spencer, de buen amigo Fernández Spencer. ¿Cómo era? Qué alegres son las noches. Trujillo sin ti las tardes no son iguales. Sin ti las tardes no son iguales. Es una expresión poética, indudablemente hermosa, si se quiere. Pero fíjate, es que a Trujillo le cantaron todos los poetas dominicanos. Unos le cantaron por obligación, pero la mayoría le cantó porque sentía. Era un hombre que, fíjate, era un hombre que realmente no dejaba a nadie indiferente. Trujillo no dejó a nadie indiferente. Uno de los hombres más inteligentes que mejor lo trató, o que por más tiempo lo trató, fue Monseñor Pittini. Lo trató desde que lo conoció en el 33, si mal no recuerdo, hasta el 60, por ahí, que se disgustó mucho y hasta amenazó con, si no lo sacaban, le envió a Monseñor Flores, Antonio Flores, ¿cómo se llama? Salesiano, igual que él, le envió a Monseñor Flores a la ¿Dónde que vive? Al arzobispado. Y le dijo a Monseñor, mire Monseñor, usted va y me saca al padre Pittini de ahí. Tiene 48 horas, o si no, vuelo a la catedral. Sí, eso es historia. Entonces, Monseñor Pittini decía que Trujillo era un hombre shakespeariano, porque reunía en él, era un hombre de propuestas, era un hombre de contradicciones, era un hombre de mensajes, era un hombre que tenía una gran carga dramática, y todo eso lo hacía un personaje shakespeariano. Y uno se pone, bueno, pues lo que hemos leído en alguna forma a Shakespeare en algún momento, encuentra rasgos, esos rasgos que dice él, esos mismos rasgos están en la mayoría de los personajes shakespearianos, por eso lo considera. Dice, no se parecía a ninguno. Su familia tuvo 11, entre varones y hembras 11, pero ninguno de los hermanos se parecía a él, fue diferente a todos. Entonces, fíjate, por eso es que los poetas después le cantaban, muchos con su estro, con su musa, con su sentimiento lírico, le creaban poesías y canciones como los músicos. Otros, forzados por las circunstancias, hay que vivir de acuerdo a las circunstancias, entonces se adecuaban a ella para no perecer, claro. Y entonces, pero la gran mayoría le cantó con gusto, claro, con sentimiento. Claro. Y eso lo vemos también y entre los escritores y los poetas, en esas tertulias que se daban, claro, en la cafetera de Franco en esa época, decía muy Víctor Villegas, me decía, Carvajal, hubo problemas, sobrino, de que algunos poetas que no fueron incluidos en el libro se sintieron excluidos
En el campo literario también era así. Lo que pasa que después de todo el mundo antitrujillista, creo que decía aquel académico gramático Patín Maceo. Patín Maceo sí. Pasó los últimos años de su vida en la peña del Hotel Comercial. Había un bar ahí de Ches, un chino conocido, Ramón Ches, creo. Entonces sí, en esa peña estaba él, y él a principios de la muerte de Trujillo, cuando veía ese antitrujillismo desorbitado que tenía la gran mayoría de las personas, decía, lo dijo ahí, que la República Dominicana tenía, qué sé yo cuánto, los 3 millones de los 2 millones que había cuando mataron a Trujillo eran trujillistas, y al otro día ya no eran trujillistas. Claro. Sí, porque es que la gente se excede la pasión. Porque fue lo que hemos señalado, don Fernando, el antitrujillismo en la apertura y la democracia ha sido uno de los negocios más lucrativos, porque indudablemente, si analizamos las personas, y cuando yo veo, por ejemplo, ese inventario que hizo con mucha responsabilidad el doctor Oclides Gutiérrez Félix, donde señala el trujillismo y antitrujillista por conveniencia, donde él analiza ese inventario, uno se da cuenta que el antitrujillismo, la apertura y la democracia, por múltiples factores, se ha constituido en uno de los negocios más lucrativos. Hay personas que por el hecho de supuestamente haber tenido una participación efectiva, tener familiares o haber tenido parientes que participaron la noche del 30 de mayo, comenzaron a hacer planes cuando aquí no había deslinde de terreno, no había nada de saneamiento. Comenzaron a sanear muchísimo terreno de aquí, propiedades inmobiliarias, y aquí se adquirieron muchísima riqueza en nombre de eso, porque eso ha sido un negocio. Entonces, esa persona que tiene un fanatismo desbordado, porque fíjense qué contradicción y qué paradoja se da en la apertura y la democracia. Precisamente ellos como fundación enarbolan o esgrimen ante el país como su postulado fundamental en la libertad, el amor a la libertad, que ese fue el factor primigenio en que eliminaron a Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y cuando se viene a hacer una manifestación de disidencia, como es la publicación del libro de Angelita Trujillo, entonces fíjese cómo se desborda en ese acto, precisamente. Se convierten en las turbas trujillistas después de la muerte de Trujillo. Entonces se convierte, las turbas de Balá, de José Antonio Jiménez Balá. Sí, de Piringo y de esa gente que formaban turbas. Entonces fíjese cómo viene. Entonces eso es como consecuencia directa de ese negocio. Eso más bien, exacto, y demuestra la poca el poco espíritu democrático que tenemos los dominicanos, porque fíjate, hay un refrán que se pierde en el tiempo que dice: dime de lo que presumes y te diré lo que eres, algo así. Exacto. Entonces eso pasa con nosotros. Mira, aquí, si alguien tiene la curiosidad de monitorear un programa, un día de programación de televisión o de radio, y si la palabra libertad y la palabra democracia no es enarbolada 2.000 o 3.000 veces, yo creo que es poco. Sí. Porque tú ves en los programas de televisión, todos hablan de la libertad, todos hablan de la democracia, pero en verdad no somos democráticos, no hemos tenido una cultura democrática, y nuestro espíritu es un espíritu, nuestro comportamiento, nuestro carácter es un carácter autoritario, es un carácter abusivo, en muchos casos despóticos. Nada más lo tenemos que ver cuando tenemos un empleo, cuando tenemos algún tipo de jefatura. La forma de comportarnos en términos generales es una forma despótica. Entonces tú ves eso, nada más tiene que ver pues los funcionarios cuando asumen posiciones públicas relevantes. Esas personas cuando van a cargos públicos relevantes asumen una postura increíble. Para tú tener contacto, una llamada telefónica, dime si tú llamas a un funcionario y tú logras hablar con él. Por Dios, eso es una quimera. Primero tú tienes que hablar con la asistente de la secretaria. Yo creo que de ahí tú no pasas, porque es que somos así.
somos muy dados a ese comportamiento. No nos han educado en democracia. Lo que pasa es que nos conviene hablar de democracia y nos conviene hablar de libertades, pero mira la clase de libertades que tenemos. Una vez muy joven le dijo, muy joven era Jiménez Grullón, ese intelectual, ese hombre excepcional, de excepción en nuestro país, en lo ético, en lo intelectual, en su comportamiento. Fíjate que le dice una vez, creo que cuando lo sueltan de la prisión de Nigua, sí, le dice un hombre en aquel tiempo, un veterano político, un hombre de grandes vivencias, muy mayor de edad, mucho más mayor. Él era un hombre joven, recién llegado de Europa, de graduarse de médico y dedicarse a la cultura más bien. Le dice él, le habla Jiménez Grullón a Cabral, ¿verdad?, de la libertad y la democracia, que este país necesita libertad y democracia, y le dice él, mira, no hables eso de democracia, quédate tranquilo en este país o vete de él, pero en este país, nosotros no tenemos educación democrática, nosotros nunca hemos sido democráticos, de manera que no piensa en democracia en este país. Y estamos hablando de 35, cuando lo soltaron de la cárcel, claro, de Nigua, sí, de allá para acá, exacto, con ese grupo que sí conspiraron contra el régimen, sí, un atentado fallido a Trujillo en Santiago. Entonces, de allá para acá han transcurrido muchos años, del 35 para acá, hacen 77 años, eso ha pasado. Y en verdad, tú te pones a pensar, pero en verdad nosotros no tenemos un verdadero espíritu democrático. La libertad la mal usamos por nuestra inexperiencia, por nuestras fallas, por nuestro comportamiento heredado. Entonces, utilizamos mal las libertades. Todos nos creemos con derechos absolutos, pero no entendemos que tenemos deberes también. A diario, hoy en día, a diario confrontamos esa situación. Las veces que nuestro país se ha visto con unas libertades sociales como las que se le ha permitido hoy en día, como desbordadas sin ningún prácticamente tipo de control. Fíjate cómo trasciende eso y que se vuelve el país, se vuelve un caos. Este país, hoy en día, lo que más tú escuchas de las personas en la vida cotidiana es la inseguridad que siente en su diario vivir, en su cotidianidad. ¿Pero por qué siente esa inseguridad? Porque percibe que no hay una autoridad por encima de todo que la gente se sienta obligada a respetar. Entonces de ahí viene ese desorden en que nos comportamos y ese temor generalizado, difuso, generalizado en que estamos todos. Y cuando se cometen los delitos, que realmente tienen que actuar los organismos encargados de ello, entonces ven la lenidad en que actúan, a veces las cosas se quedan sin investigarse a fondo y la gente percibe como que hay una forma medalaganaria de comportarse las autoridades encargadas realmente de mantener el orden, la disciplina nacional. Por eso es que tú ves que este país, es lamentable decirlo, pero es una realidad, que en el orden social, no hablo en el orden material, en el orden social, las pocas veces que ha caminado, poco más o menos por un camino, un derrotero firme, ha sido bajo regímenes de fuerza o regímenes que tengan un sentido, digamos, de la autoridad con cierto fortalecimiento, como el de Trujillo. No, fue una dictadura, pero el régimen de Balaguer. Es verdad que en esos regímenes se cometen excesos, pero también es verdad que cuando no es así, entonces los excesos los cometemos nosotros en nuestro diario vivir. O sea, es una situación difícil establecer un equilibrio de qué es lo que nos conviene como sociedad. Un país ineducado,
y educado en la arbitrariedad, educado en el exceso de poder. Entonces es difícil, a nosotros no nos han educado en el sentido de formarnos un espíritu, un comportamiento democrático, vale decir, respetuoso de las leyes, respetuoso del derecho de los demás, comprensivo, tolerante en su comportamiento. Entonces esa no es la educación que hemos tenido como pueblo. Entonces, de buenas a primeras caemos en democracia y sí, la libertad es preciosa, es bonita, y eso es lo que realmente primero se enarbola cuando se salen de regímenes dictatoriales, pero llega un momento en que la gente se cansa de esa libertad y clama por un orden, que es lo que estamos viendo nosotros después de 50 años, en donde hemos tenido, y particularmente después de esos 50, quizá los últimos 20, qué sé yo, que hemos visto tal relajamiento en la conducción del país en cuanto a la disciplina social, en cuanto a la aplicación de la ley, en cuanto al acatamiento, al respeto de lo que debe ser. Entonces fíjate que la gente se cansa y habla, todo eso se perdió. Y habla de régimen de duro, claro. ¿Cómo se llama? De duro, un gobierno duro, que es fuerte, hasta la dictadura, hasta hombres de iglesias, eclesiales, claro. Tú lo ves que hablan y claman por eso. Entonces es difícil cuando se trata de una sociedad como la nuestra. Por supuesto, mucha gente pega el grito en el cielo, dirá que tú eres una cita, que yo soy un amante de la dictadura. No es amante de la dictadura. Estamos haciendo enfoques. Análisis histórico, partiendo de hechos concretos. Un análisis histórico, claro, social y político, claro, y de comportamiento, claro. Pero fíjese, don Fernando, usted ha dado un tema medular y trascendente, que es donde yo he señalado en múltiples comparecencias televisivas, donde debe concentrarse la gran catarsis social del pueblo dominicano, porque indudablemente, como país y como sociedad, en la apertura y la democracia, no vamos bien, no vamos por buen camino. Fíjense un aspecto fundamental. Aquí se proclama el 26 de enero del año 2010 una nueva constitución de la República, y se hace toda una parafernalia y todos los postulados, y que hemos incorporado las concepciones más avanzadas del derecho nacional, y uno de los derechos fundamentales que tiene que garantizarle el Estado a los ciudadanos, como es la libertad de tránsito, de poder transitar de una ciudad a otra, transitar libremente con ciertos parámetros mínimos de seguridad. Hoy día en la apertura de la democracia se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa? Aprehensión, que no te atreves a ir a San Cristóbal ahora. Se ha perdido totalmente. Entonces, fíjese una cosa. En estos programas, donde usted, que muchas veces me ha acompañado, y mi amigo el general José Miguel Soto Jiménez, nosotros hablamos y analizamos ciertos aspectos de Trujillo. ¿Por qué? Porque fíjese una cosa, el tema como historia, el tema de Trujillo ha cobrado hoy día una vigencia inusitada. ¿Por qué? Porque en la apertura y la democracia, lamentablemente, los partidos tradicionales que han hecho en la agenda nacional han descuidado temas fundamentales que Trujillo lo tenía bajo su control absoluto. ¿Fue una dictadura o no? Pero había temas contra. Fíjese, en estos días, el hijo de don Neno Arbelo, Alvarito Arbelo, o hace unos meses hizo una encuesta radial en el programa donde él trabaja, un programa muy popular de la República Dominicana. ¿Cómo no? Y fíjese que la gente, todo el mundo decía no, que clamaban, porque la gente está desesperada. Fíjese que tampoco es casual que obras de ensayos como la de Jean-Paul Vincent Delgado, como la de Euclides Gutiérrez Félix y como la suya, sean de la noche a la mañana, se hayan convertido en bestseller en los últimos años, porque la prueba de eso es que el tema de Trujillo, para la juventud dominicana que tiene una conciencia crítica, es el tema fundamental para estudiar ese periodo de la historia, por una razón muy sencilla. Sea una dictadura o no, funcionó el orden, funcionó la escuela, como dice Villegas. No lo digo yo, pues yo nací 8 años después de muerto de la noche del 30 de mayo, pero yo me formé con notables luchadores antitrujillistas que tienen los crisoles históricos y la autoridad moral para expresar cualquier idea, más que muchos de esos ensayistas dominicanos que de manera peyorativa y denotando una profunda superficialidad quieren denotar la era de Trujillo, porque hablan de que el sátrapa, que el ladrón, que pero entonces ese sátrapa no gobernó 30 años. Entonces nosotros mismos como país y como sociedad no estamos siendo objetivos en el análisis de la historia dominicana contemporánea,
Porque entonces si como país, como asociación tratamos más de daño, nosotros como país, como pueblo, no servimos para nada. Esa es una idea básica fundamental, que ningún ensayista en sociedades donde aquí siempre quieren copiar con la sociedad mexicana, usted coge a Octavio Paz, Laberinto de Soledad y Postdata, la gran crisis política, sí. Pero Octavio Paz nunca de manera peyorativa, en esas críticas que le hacía al Partido Revolucionario de México, al PRI. Nunca se llegaban a esos puntos de esa superficialidad tan grande que aquí que acá, que esto, que lo otro. O sea, no andamos bien como país y como sociedad, al margen de cualquier interpretación, cualquier valoración histórica, sociológica o intelectual. No andamos bien como país y como sociedad. Nosotros no, realmente, recuérdate que somos muy apasionados, emitimos juicios por conveniencia, nos adherimos a un comentario, a una idea, a un proyecto por conveniencia, no por convicción, no por conocerlo. Pero eso que tú dices, fíjate, cuando Balaguer estaba en el exilio en Nueva York, enviaba, bueno, todos hemos leído, muchos han leído todas esas joyas que él mandaba de artículos. Que fue resumido por primero el libro, 30 de mayo, cinta radiofónica que se publicaba luego en el Caribe, si mal no recuerdo. Bueno, que fue resumido en el libro después de la noche entre el 30 de mayo y el 24 de abril. Él cita el desorden que hubo aquí en ese periodo, ¿verdad? En el periodo de que sale el Consejo de Estado, entra el Consejo de Estado con Don Arrí, todo ese proceso previo a la Revolución de Abril. Él citaba en uno de esos artículos, hablando del desorden que había, a Madariaga, en donde decía Madariaga que los pueblos durante un tiempo pueden vivir sin alimento. Un pueblo puede vivir sin alimento por un tiempo, pero sin el oxígeno a poco tiempo muere. Y el oxígeno es para los pueblos como la libertad, ¿verdad? Sí. Puede vivir un tiempo, pero necesita la libertad. Necesita el orden. No puede vivir todo el tiempo sin orden. Puede vivir un tiempo sin orden. Sin libertad. Pero sin orden no. Pero sin orden no. Es el concepto es el concepto fundamental de Madariaga. Y eso es verdad. Por eso es que tú ves esa recurrencia de núcleos importantes del país que se refieren a un régimen de fuerza y añoran. Y como régimen de fuerza nosotros tenemos un paradigma que es la era de Trujillo. Como paradigma es el gran paradigma. Entonces la gente habla de la era de Trujillo no como nostalgia, porque eso es absurdo. Este es un pueblo muy joven. Este es un pueblo muy joven. Los que vivimos la era de Trujillo, claro, somos muy pocos. Claro. Los que vivimos la era de Trujillo plenamente, no desde que se inicia, pero sí poco más adelante, claro, que la vivimos plenamente, que la conocimos, que la comprendimos. En plena lucidez intelectual. Exacto, correcto. Entonces, pues, somos muy pocos ya, porque este es un pueblo sumamente joven. Entonces no se le puede hablar a esa gente que hablan así de trujillistas ni nostálgicos por la era de Trujillo. Nostalgia es por lo que usted ha vivido, pero el gran pueblo dominicano no vivió la era de Trujillo. Claro. Entonces yo veo a gente aquí, porque yo aprendí una cosa de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y de los crisoles fundamentales de mi vida, y es no caer nunca en el plano personal. Pero yo ese otro día me molestaba porque vi un programa de televisión, estos programas que hay ahora que abordan el tema del trujillato con una denotada superficialidad, una persona que dice, no, porque Trujillo, que la casa está hablando con una cosa, y su pariente y su padre fue una persona, un connotado trujillista, que inclusive se discute hoy día en ese proceso judicial que se dio al inicio de la apertura de la democracia, los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal. Siempre se habla de ese hombre del sombrero que Víctor Alicillo Peña Rivera de manera solapada mencionó en el proceso. Y ese hombre del sombrero, que es un enigma, pero que de acuerdo a un criterio y una confesión personal que yo recibí de un dominicano de sección, como lo señaló don Harley Herman Pérez, al general José de Jesús Morillo López,
jefe de policía, una conducta vertical y rectilínea en la apertura y la democracia. Me confesó a mí quién era el hombre del sombrero. Entonces, pero si usted dice, eso lo matan, porque aquí hay un fanatismo desbordado, porque esa gente han hecho si te dice quién es el hombre del sombrero famoso que estaba cerca en el plano de la muchacha cuando iban las hermanas Mirabal bajando de Puerto Plata. Entonces ahí hay que, esa parte de ese proceso se sabe. Entonces aquí han hecho un negocio. Entonces una cosa, bueno, hablan muchos adjetivos denigrantes, epítetos denigrantes. Entonces así no se conoce la historia, ni se construye un pasado. No tenemos que ser objetivos. Es muy difícil. Hay países que incluso tienen menos tradición plástica e intelectual que nosotros y abordan su tema del pasado con más objetividad. Por ejemplo, yo cuando vi Breve Historia Contemporánea de Fran Moya me sentí muy bien, porque siempre fui un admirador de Fran Moya por la capacidad investigativa de analizar y ser un recopilador de documentos importantes para interpretar el pasado dominicano. Y cuando la vuelta nos dice, no, espérate, la cuestión no tiene que ser, hay que ser objetivo, hay que ver los planes. Por ejemplo, la visión que la historia dominicana se debe tener de la ocupación norteamericana del 16 es diferente a la visión, el concepto es diferente a la invasión del 65, porque vamos a analizar todos los planes. Son cosas totalmente diferentes. Sí, hay que enfocarle en planos diferentes. Aquella y esto, muy diferente. Es igual que en la historia, por ejemplo, en la historia cubana, por ejemplo, aquí en República Dominicana recibimos como un paradigma, como un héroe, a Delio Gómez Ochoa, porque fue de los expedicionarios de Constanza Memón Esterondo en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, y que, como señaló una vez mi distinto padre, ahí es donde estaba verdaderamente el sustrato, el amor desenfrenado de la libertad del pueblo dominicano, de esos jóvenes que dieron todo en aras de la libertad. Y Delio Gómez Ochoa, por ejemplo, es un héroe, pero en Cuba tiene una visión diferente. En Cuba se ven las expediciones, las repatriaciones armadas de Constanza Memón Esterondo como un fracaso desde el punto de vista militar en la historia cubana. Lo fueron. Son dos visiones diferentes. Me encanta lo que quiero decir. Entonces hay que armonizar esos conceptos, esas ideas en el plano intelectual y además el hombre cabeza como debe ser. Aquí se está de acuerdo en que evidentemente fueron fracasos militares. Lo que el gran valor que tiene es que despertaron la conciencia, si se quiere, de gran parte de la juventud. Pero que me entonces se integró a la lucha contra Trujillo. Dos países que están en el mismo archipiélago de las Antillas, como es Cuba y República Dominicana, sobre ese personaje de nuestra historia contemporánea, tiene una visión diferente, para que usted vea cómo es la cuestión en el mundo intelectual de armonizar las ideas y los conceptos. Sí. El gran problema, mira, uno de nuestros historiadores más objetivos, que le rinde realmente culto a lo que debe ser un historiador, debe estar desprovisto de pasiones en un alto porcentaje. En sus enfoques, sus estudios, debe prevalecer por encima de todo el análisis, el estudio de los documentos, de los hechos, del contexto, todo. Es un concepto integral. Es Fran. Fran está en el primer nivel, si se quiere, en esos aspectos. Por eso su labor como historiador es tan ponderada y tan respetada, tanto aquí como fuera de aquí. Porque, fíjate, en los procesos políticos dominicanos, tomemos por ejemplo como modelo el proceso político en que estamos envueltos ahora. Ahora estamos envueltos en un proceso político por unas elecciones que se llevarán a cabo dentro de un par de meses. Entonces tú estás viendo el oportunismo, tú estás viendo la salamaría de la gente, todas esas actitudes degradantes en la conducta de los individuos que están en esos avatares, esos quehaceres políticos de forma degradante, ese es el término. Pero es que ese es un comportamiento que no es novedoso, es que hemos actuado así desde siempre, no solo en lo político, hemos actuado así en lo social, hemos actuado así con los gobernantes de turno.
Los gobernantes de turno de nuestro país han sido las personas más reverenciadas. El dominicano se siente muy a gusto creando el liderazgo, arrimándose a un líder para exaltarlo por encima de sus verdaderas condiciones. Claro. Viene el halago desmedido, viene toda esa cosa que tu papá muy bien hablaba de lambonería, lambonismo, todas esas cosas, porque llevamos en el alma nuestra, en nuestro espíritu, nuestra principal característica es esa: adulonería, servilismo, arrastrarnos. Entonces, esas son las cosas que llevan dentro de un ámbito, si se quiere, diferente, pero con ese mismo pensamiento, a enfocar los procesos históricos con esa pasión, con ese odio por el interés que nos lleva, que devengamos de esa conducta, de esas actitudes. Claro. Don Fernando, yo siempre ahora, oyéndolo a usted hablar con esa claridad ante el país sobre ese aspecto, siempre recuerdo en una de sus últimas comparecencias televisivas de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, decía que nosotros, los dominicanos, teníamos la tendencia a detractar o adular. No buscábamos el punto medio del espíritu crítico, del análisis. Y hablar sin saber. Y eso obviamente se ha reflejado también en el campo de la historia. Tú dices, Fernando Infante, pues esto, aquello y lo otro, y entonces tu contertulio te dice, ¿tú lo conoces? No, yo no sé qué. No, yo no sé qué. Yo he oído decir. ¿Tú has leído su obra? Yo he oído una vez a alguien que dijo, y ya por eso tú arranca por ahí. Esas son las características que más nos identifican. Sí. Bueno, amigos televidentes, estamos esta noche en las tribunas de Pasado y Presente, en esta especie de cenáculo histórico, haciendo un análisis sobre lo que ha devenido la sociedad en la apertura y la democracia, con el destacado historiador y ensayista dominicano don Fernando Infante. Ahora vamos a entrar en la segunda pausa de Pasado y Presente esta noche, para luego seguir conversando con don Fernando Infante sobre temas importantes y trascendentes del pasado y del presente dominicano. Don Fernando, otro de los temas de la historia contemporánea nacional que yo considero que se ha tratado con una profunda superficialidad y partiendo de premisas erróneas o de conceptos históricos errados, es el hecho de que se quiera atribuir a los 12 años del régimen del Dr. Balaguer como una continuidad del Trujillato en la sociedad dominicana, obviando naturalmente, sabiendo que las figuras cimeras del Trujillato no tuvieron ninguna preeminencia en el hábitat político de Joaquín Balaguer, quizás por el recelo que le levantaban, por ejemplo, esa figura de don Fello Bonelli, don Cucho Abre, nadie, ninguno. Entonces aquí también dicen, no, que hay una continuidad. Balaguer creó su propio estilo, su propia impronta, pero trató de hacer una ruptura. Fíjese que ni siquiera le dio
apertura y entrada. Angelita vino a hacer un bautizo, pero no le dio entrada a ninguno de los Trujillos. Y eso, ahí están las correspondencias. Como los Trujillos se escriben como amargamente. Doña María Martínez se refiere a Joaquín Balaguer como epítetos denigrantes, diciéndole traidor y malagradecido. Entonces la gente aquí no, que Balaguer, que la continuidad, porque esas son las cosas, porque que no se ponen a leer ni investigar la historia, y buscan la correspondencia epistolar en el crepúsculo de su vida de María Martínez con sus hijos. Mira, es un disparate histórico. Es absurdo que la misma prensa recoja eso y le dé categoría de verdad absoluta. De verdad. El régimen de Balaguer de los 12 años fue el régimen de Balaguer de los 12 años, claro. Como fue diferente el régimen del 86 al 90 y tantos. Al 96. Al 96, correcto. Fue diferente. Porque Balaguer actuaba, y él lo dijo muchas veces, las circunstancias son las que determinan cómo hacer el accionar. Sí. Entonces, hay que ver que de Balaguer se dice que su régimen fue sangriento, su régimen hubo miles de muertos y ese tipo de cosas. Mira, yo hice un trabajo, un ensayo, que se titula... Los 12 años, Balaguer. No. Aquelarre. Sí. Aquelarre, sí. Que fue el gobierno que sustituyó a Balaguer de los 12 años. Que fue Antonio Guzmán, de don Antonio Guzmán Fernández, correcto. A ver, los artículos que publicó en el diario El Sol de esa época. Correcto. Están resumidos en esa obra. Sí, en ese periodo de los 12 años, que todavía hablan por ahí de miles de muertos, lo que te digo, que hablamos de oídas. Y por pasión muchas veces, aunque no oigamos nada, pues vamos a decir esto que... Claro. Entonces, apenas hubo un total de 862 muertos en esos 12 años. Pero eso está en el libro que te dije y avalado. En la investigación que usted hizo, claro, la crónica diaria. Supuesto, la crónica diaria de historia que usted hizo de los 12 años de Balaguer. Correcto. No, de los 12 años no, de ese periodo de Antonio Guzmán, los 4 años de Antonio Guzmán. En ese periodo, en esos 2 años de Balaguer, murieron 862 personas. Y de esas 862 personas, una gran mayoría no se puede atribuir a muertos políticos, por mazmorra, asesinados en la calle. No. Hubo muchos muertos, por ejemplo, Rubirosa Fermín. Claro. Fue con las armas en la mano que murió. Claro. Y así por el estilo. Y hay que analizar también las circunstancias, las confrontaciones ideológicas que se dieron en la época. El momento. Y cómo muchos grupos de izquierda, quizá por inmadurez, y eso lo ha reconocido accionaron militarmente contra Balaguer. Habían unos grupos de izquierda aguerridos, claro, violentos, que realmente su función era, su preparación militar, su ideología era desarrollar una guerra de guerrilla en el país, armada. Entonces en esos hechos, pues lamentablemente cayeron en combate. Pero gente de mucha valía y claro, por supuesto, y gente que lo que perseguían es el bien colectivo de la sociedad. Porque lamentablemente yo pienso, don Fernando, y haciendo quizás una especie de justicia, de un acto valedero de justicia, muchos de esos jóvenes estaban bien intencionados y representaban lo mejor y lo más acabado de la juventud. Eran idealistas, por supuesto, pensaban en idealismo. Gente que dejó su familia, claro, nada en pos de un mundo como el 14 de junio también. Exacto. Hubo personas, si se lanzan a esa aventura bélica en que le va la vida, es por supuesto porque son personas que tienen un hondo sentido hacia su pueblo, llegan hasta el sacrificio, eso hay que reconocerlo. Por supuesto, hubo crímenes aberrantes, imperdonables que ocurrieron, ¿verdad? Amin Abel, Homero Hernández, Otto Morales y otros más que no recuerdo ahora, ni vamos a hacer un inventario de eso, claro, pero fueron verdaderamente crímenes horrendos, o sea, actos de barbarie, si se quiere, con presos y otras cosas. Pero no puede por eso, hay que ver el contexto en que se desenvuelve, no en los 12 años, digamos en los 8 años, en los primeros 8 años.
Exacto. que era si uno estudia ese periodo, ve en todo su contexto la confrontación ideológico, la confrontación ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo esas repercusiones de esos grupos, exacto, y esa frontera imperial. Y nosotros tuvimos, pues, por supuesto, fuimos también fruto de esa situación. Entonces hay una realidad también que debemos decirla y que no sé por qué. La principal obligación de un gobernante, principalmente si es un gobierno electo, es sostener el Estado que le es entregado, el Estado que maneja. Si este gobierno, que es un gobierno en donde afortunadamente no hay aquellas situaciones que tuvo que enfrentar el doctor Balaguer, es un mundo plano, liso, donde no hay alteraciones de nada, todo marcha como miel sobre hojuelas, como dicen. Pero un mundo muy light, muy superficial. Ahí es. Porque en esa época había jóvenes que se preocupaban, estudiaban la filosofía marxista-leninista, pero es otro aspecto. Y a su vez estudiaban la historia. Pero ahora ¿qué se estudia? Es otro aspecto histórico. Ahora no se estudia nada. Ahora estamos en una línea de mediocridad, de uniformidad, donde no hay nada relevante en el mundo. No hay nada importante. Y particularmente en nosotros. Y aún así, si al gobierno de turno viene un movimiento de cualquier forma que trate de alterar el orden, ¿verdad? Alterar el sistema democrático en que se desenvuelve, tumbarlo en una palabra, le meten todos los cañones y lo aniquilan, porque la función, aunque es un civilista, tiene que meterle toda la fuerza para aniquilar ese núcleo, ese brote de subversión, porque la función primigenia de un gobierno es sostener el Estado. Entonces hay que ver eso, hay que ver que Balaguer se vio en esa obligación también, no se iba a dejar derrocar, no es derrocar, no, que suplantaran el sistema que ha establecido como gobierno, que se ha establecido aquí desde la fundación de la República, por un cambio ideológico. Entonces tenía que actuar contra eso. ¿Que hubo excesos? Ciertamente, en todo acto de esa naturaleza hay excesos. Pero hay que ver que primero tiene que preservar el Estado que ha heredado, el Estado que tiene que sostener y mantener. Entonces esas son las cosas que no la vemos con pasión, no la vemos con independencia de criterio, la vemos con una gran carga de pasión, con una gran carga de resentimiento ideológico, sí, y de frustración. Están vivas muchas personas que vinculadas por afecto, por compañerismo político, por aventuras revolucionarias, por familiaridad y una serie de situaciones que hacen que esas personas mantengan una campaña de que fue el régimen de sangre y ese tipo de cosas que uno oye a diario. ¿Sí? Bueno, don Fernando, lamentablemente hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Usted siempre ha abordado, y desde que yo empecé la lectura de sus obras de ensayo, percibí en usted un ensayista con una profunda independencia, no supeditado a su criterio a los contrañimientos epocales. Me decía Lupo Hernández Rueda, ese gran abogado dominicano y compañero mío en muchas madrugadas, donde analizamos la impronta de lo que en la literatura nacional se conoce la generación de los poetas del 48, que cuando en los años 70 estaba en boga en el género del cultivo de la poesía dominicana, escribir poesía de una profunda carga social e ideológica, Franklin le dijo: Lupo, esto está supeditado a los contrañimientos epocales, a la época. Para hacer una poesía más trascendente hay que buscar temas más permanentes en el espacio y en el tiempo, porque las ideologías, obviamente, en todos los periodos de nuestra historia, no solamente nacional, sino universal, han estado supeditadas a una época. Entonces, don Fernando Infante, como ensayista, y yo he percibido en muchas de sus obras una interpretación, diríase, desapasionada
de los hechos históricos pasados dominicanos, y por eso usted siempre va a ser un invitado permanente a este cenáculo histórico que es pasado y presente, donde su único leitmotiv fundamental es aproximarnos a la verdad histórica sin apasionamiento. Gracias, Carvajal, por eso vengo a tu programa, porque coincide con mi forma de pensar y de expresarlo en cualquier forma, sea por vía de estos programas que son útiles porque llevan al conocimiento del televidente una visión desapasionada, claro, bien sea por eso o por los libros que he escrito. ¿Cómo no? Bueno, amigos televidentes, ya lamentablemente hemos llegado al final de Pasado y Presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, y solamente me resta darles las gracias a la familia dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional, con el único motivo de acercarnos a la verdad histórica y hacer más apto para la vida humana este hábitat dominicano, como fue el sueño de ese Quijote mulato, como lo definió una tarde el prevíster Oscar Doble Toledano a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Buenas noches, amigos televidentes.